Garibaldi nunca duerme del todo, pero hay una hora en la madrugada en la que todo cambia. Los mariachis se van, las luces bajan y lo que queda no es silencio. Es algo más pesado, algo que se siente en el ambiente. Yo me llamo Doris y llevo años trabajando en esta zona. Aquí aprendes rápido que nadie sobrevive sola. La calle te quita mucho, pero también te da algo que no encuentras en otro lado. Gente que responde cuando de verdad importa. Esa madrugada ya estaba cansada. Había sido una noche larga, de esas donde el cuerpo ya no quiere seguir, pero la mente te obliga porque necesitas el dinero. El frío era intenso, de esos que se meten en los huesos. La plaza estaba casi vacía y el eco de mis propios pasos me hacía sentir observada. Estaba pensando seriamente en irme cuando lo vi. Un coche se detuvo frente a mí, último modelo, silencioso, demasiado limpio para esa hora y ese lugar. Adentro iban 3 hombres jóvenes, bien vestidos, con esa seguridad que no viene de la calle, viene del dinero. Algo en mi pecho se cerró de inmediato. La experiencia te enseña que no todos los peligros se ven evidentes. Algunos se esconden detrás de una sonrisa tranquila y asientos de piel. Intenté retirarme con una excusa, pero uno de ellos habló rápido, con una urgencia que no encajaba. No hubo conversación normal, no hubo trato claro, solo presión. Como si el tiempo se estuviera acabando para ellos. Ahí lo sentí. No era una invitación, era algo más. Di un paso atrás y entonces todo pasó demasiado rápido. El hombre del asiento trasero lanzó un líquido directo a mi rostro. Tenía un olor dulce, químico, imposible de confundir. El ardor fue leve, pero el efecto fue inmediato. En segundos, el mundo empezó a girar. Las luces se deformaron. Mi cuerpo dejó de responder como debía. Intenté mantenerme firme, pero las piernas ya no eran mías. Ellos no dudaron. Las puertas se abrieron y manos firmes intentaron jalarme hacia el interior del coche. Yo reaccioné por instinto. Pataleé, grité, luché con todo lo que me quedaba. Porque hay algo que entiendes en un segundo. Si entras, ya no sales igual. En medio del forcejeo, una luz de un poste iluminó sus brazos y lo vi. Los 3 tenían el mismo símbolo tatuado. No era un diseño común. Eran líneas extrañas, torcidas, antiguas. Como si representaran algo que no debía mencionarse. No era moda. Era algo más profundo. Mientras mi vista se nublaba, escuché una frase en voz baja, con prisa. Apúrate, servirá perfecto. En ese momento lo entendí todo. No me querían por lo que parecía. Yo no era el objetivo, era un medio. Y ahí el miedo cambió. Dejó de ser algo normal. Se volvió algo que no podía explicar. El mareo aumentó. Sentía el cuerpo pesado, como si me hundieran. El coche ya estaba casi cerrándose a mi alrededor. Pensé que ahí terminaba todo. Pero la calle no abandona a los suyos. Un grito rompió el silencio. Luego otro y otro más. Mis compañeras. No sé quién fue la primera en reaccionar, pero en segundos todo explotó. Golpes contra el coche. Voces, ruido, tacones estrellándose contra la puerta. La calle respondió como siempre lo hace, rápido y sin miedo. El caos fue inmediato. Alguien se colgó de la puerta. Otra logró abrirla. Sentí cómo me jalaban hacia afuera con fuerza. El aire frío me golpeó el rostro. Caí al suelo, pero estaba afuera. Los hombres gritaron confundidos, no esperaban resistencia, no esperaban comunidad. Uno de ellos miró alrededor,
y su expresión cambió. Ya no era seguridad, era miedo. El conductor aceleró de golpe y el coche desapareció entre las calles oscuras. El silencio regresó. Yo estaba en el suelo, temblando, con el corazón fuera de control. El olor químico seguía en mi nariz. Mis compañeras me rodearon, algunas llorando, otras furiosas, todas presentes. No quise ir a ningún hospital. No quise explicar nada. Solo quería salir de ahí. Mientras me ayudaban a levantarme, una de ellas dijo algo que no se me va a olvidar. No es la primera vez que vemos ese símbolo. Nadie dijo más. No hacía falta. El problema no era uno, era algo que ya llevaba tiempo pasando. El efecto del líquido se fue horas después, pero el miedo no. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el tatuaje. Escuchaba esa frase repitiéndose. Servirá perfecto. Desde entonces veo diferente las cosas. Los coches, la ropa, la forma en que alguien habla. Entendí algo que antes no tenía tan claro. El peligro no siempre viene de lo que parece más oscuro. A veces viene de lo que parece más seguro. Estoy convencida de que esos tres siguen ahí afuera. Que ese símbolo no era casualidad. Era pertenencia. Algo más grande. Algo organizado. Y que esa noche yo solo fui una opción más. La única razón por la que sigo aquí es porque no estaba sola. Porque la calle respondió. Porque en ese momento alguien decidió no dejarme caer. Y desde ese día entendí algo que no se te olvida. En este mundo, la única protección real no viene del dinero. Viene de la gente que está dispuesta a meterse al problema contigo sin pensarlo dos veces. Nunca pensé que el miedo pudiera sentirse en el aire. Hasta esa noche. No hablo del miedo normal, ese que te acelera el pulso o te pone alerta. Hablo de algo más denso, más pesado, como si el ambiente mismo estuviera contaminado. Ese fue el primer aviso. Pero en ese momento no lo entendí. Me llamo Anabel y llevo años trabajando en la noche. Cuando te dedicas a esto, aprendes a leer a la gente antes de que hable, a notar detalles que otros ignoran. Sabes cuándo alguien es problema, cuándo una situación no va a terminar bien. Pero también aprendes algo peligroso, a ignorar esas señales cuando necesitas el dinero. Esa noche en Ciudad Juárez ya venía cansada. Había sido una jornada larga, de esas donde el cuerpo ya no responde igual y la mente solo quiere terminar e irse. Pensé en retirarme temprano, pero no lo hice. Y fue ahí donde cometí el error. El hombre apareció sin aviso. Alto, corpulento, serio. No dijo mucho, no hizo nada fuera de lo normal, pero había algo en su presencia que no encajaba. No era agresivo, era peor. Era demasiado tranquilo, demasiado controlado. Mi instinto me gritó que me alejara, pero lo ignoré. La necesidad a veces te hace callar lo único que te podría salvar. El trayecto fue corto. Llegamos a una habitación sencilla, sin nada que llamara la atención. Todo parecía normal. Hasta que crucé la puerta. Ahí fue cuando lo sentí. El ambiente cambió. No era frío ni calor. Era presión, como si el espacio se cerrara lentamente alrededor de mí. Él apenas hablaba. Se movía con una calma extraña, casi mecánica. Cada gesto parecía ensayado. Intenté mantener la calma, pensar que estaba exagerando, hasta que el silencio se volvió insoportable. No era un silencio normal. Era como si algo más estuviera presente, escuchando. De pronto, el aire cambió.
Un olor fuerte llenó la habitación. No era humo, no era perfume. Era algo viejo, denso, difícil de describir. Sentí un mareo leve, luego otro, y después una certeza que me heló por dentro. Yo no estaba ahí por casualidad. El hombre empezó a murmurar. No eran palabras claras, no era un idioma que pudiera reconocer. Eran sonidos graves, repetitivos, como si no vinieran de una sola persona. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El corazón empezó a golpear fuerte. Intenté retroceder, pero el espacio se sentía cada vez más reducido. Entonces lo noté. No en él, en el lugar. Marcas en las paredes que antes no estaban, sombras donde no había nada que las produjera. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Y ahí lo entendí. No era una cita, no era una situación común. Yo había entrado en algo que no debía. El murmullo se intensificó. Ya no venía solo de él. Era como si la habitación entera respirara al mismo ritmo. Sentí la piel erizarse por completo. Quise hablar, pero mi voz no salió. El aire pesaba demasiado. Él levantó la mirada. Sus ojos ya no eran normales. No estaban rojos, no estaban alterados, estaban vacíos, como si no hubiera nada humano detrás. Dio un paso hacia mí, lento, demasiado tranquilo. Retrocedí hasta sentir la pared en la espalda. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía bien. No era parálisis, era como si me estuviera hundiendo. Los sonidos se convirtieron en algo más constante, más organizado. Las sombras comenzaron a moverse de formas que no tenían sentido. Todavía no, dijo. Su voz ya no era una sola, sonaba más profunda, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Sentí presión en las muñecas. No veía manos, pero algo me sujetaba, frío, firme, imposible de apartar. El pánico explotó dentro de mí. El olor se intensificó, algo quemado, metálico, antiguo. Y entonces lo entendí completamente. Yo no estaba ahí por casualidad. Yo era parte de lo que estaba ocurriendo. La habitación parecía latir. El tiempo se volvió lento, pesado. No existía nada afuera. Solo ese lugar, ese hombre y algo más observando. Reuní la poca fuerza que me quedaba y moví la mano. Toqué algo frío sobre una superficie cercana. No miré qué era, solo sabía que tenía que romper ese momento. El objeto cayó al suelo, el sonido fue seco y todo se detuvo. El silencio cayó de golpe. El hombre giró la cabeza. Por primera vez, dudó, y eso fue suficiente. Corrí, no pensé, solo corrí hacia la puerta. Sentía el suelo extraño, como si se moviera. Escuché algo detrás de mí, pero no eran pasos. Era algo arrastrándose. La puerta estaba cerrada. No recordaba haberla visto así. Intenté abrirla con manos temblorosas. El aire era cada vez más pesado. Sentí un susurro justo detrás de mí. No entendí las palabras, pero entendí el mensaje. No debía salir. Empujé con todo. La puerta se abrió de golpe y caí hacia el pasillo. Corrí sin mirar atrás. Las luces parpadeaban. Las sombras se movían aunque nada pasara. Escuchaba algo detrás de mí, más de uno. El pasillo parecía no terminar nunca. Cada puerta cerrada, cada paso más pesado. De pronto, una luz explotó. Todo quedó casi a oscuras. Caí. Me levanté de inmediato. Sabía que algo estaba cerca. Seguí corriendo hasta ver una salida. Una puerta vieja al fondo.
La empujé. El aire frío de afuera me golpeó el rostro. Salí y no me detuve. Corrí sin rumbo hasta llegar a un lugar con gente, con ruido, con luz. Ahí me detuve. Todo parecía normal, pero yo no. Sentía que algo seguía conmigo, no físicamente, pero sí de otra forma, como si se hubiera quedado pegado. Revisé mi teléfono y ahí lo vi. Un mensaje, sin número. Solo decía, todavía no. No respondí. No podía. Guardé el teléfono como si así pudiera apagar lo que había pasado. Esa noche no regresé a casa de inmediato. Caminé durante horas, rodeada de gente, buscando sentir que todo seguía igual. Pero ya no era así. Cada sombra me hacía voltear. Cada reflejo me inquietaba. Sentía que algo me observaba desde un punto que no podía ubicar. Cuando finalmente llegué a mi departamento, encendí todas las luces, revisé todo, cerré todo. Me senté en el suelo y empecé a temblar. No era llanto, era el cuerpo reaccionando tarde. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volví a ese lugar. Los días siguientes intenté seguir normal. Cambié rutas, horarios, todo. Pero empezaron los mensajes, sin número, sin patrón. Te vi. Ya estás más tranquila. Aprendiste. Intenté ignorarlos. Pedí ayuda. Me dijeron que era estrés, que lo dejara pasar. Pero una noche, al volver a casa, lo encontré sobre la mesa. El mismo objeto que había tirado esa noche. Ahí, perfectamente acomodado, sin señales de entrada, sin nada fuera de lugar. Solo eso, y en ese momento entendí la verdad. Yo no había escapado. Solo había salido del lugar. Lo que estaba ahí no necesitaba puertas para seguirme. Me la llamo Luisa, y hay algo que aprendí con los años trabajando de madrugada. La soledad pesa más cuando te acostumbras a ella. Esa noche me sentía especialmente cansada. Y eso que no había sido de las peores, solo había estado con 3 hombres. Y la verdad fueron servicios tranquilos, sin exigencias raras, sin complicaciones. Pero aún así, el cuerpo se cansa. No es solo lo físico, es la cabeza. Es el estar alerta todo el tiempo, el medir cada gesto, cada palabra. Hay noches donde todo fluye, pero igual terminas vacía. Como si hubieras gastado más energía de la que puedes recuperar durmiendo unas horas. Caminaba sin rumbo claro, solo tratando de terminar la jornada, cuando esa sensación volvió. La de estar completamente sola en una ciudad que nunca se detiene. El frío era seco, de esos que se meten en los huesos y no se van. Mis piernas ya estaban pesadas, la cabeza cansada. Y lo único que quería era detenerme unos minutos, no para dormir, solo para descansar lo suficiente y seguir. Busqué un lugar discreto, lejos del movimiento. Fue entonces cuando la vi. Una juguetería antigua, cerrada desde hacía años. El vidrio del aparador estaba cubierto de polvo, pero aún dejaba ver el interior. Muñecos grandes, colocados en estantes de madera vieja. No me gustó el lugar desde el primer momento. Tenía algo raro. Pero el cansancio pudo más. Me senté junto a la vitrina, apoyando la espalda en el muro frío. Cerré los ojos solo un momento. El cuerpo se soltó sin permiso. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con una sensación clara. No estaba sola. Abrí los ojos lentamente y miré hacia el interior. La luz de un poste iluminaba apenas los muñecos. Y ahí fue cuando lo sentí. Ese escalofrío profundo, el que no viene del frío,
Juraría que uno de ellos había cambiado de posición. Me incorporé de golpe. Miré bien. Conté. Observé sus rostros de vidrio, sus manos rígidas. Todo parecía igual. Me dije a mí misma que era el cansancio, que la mente juega contigo cuando no descansas. Me levanté rápido y me fui de ahí sin mirar atrás. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. 2 noches después, el frío volvió. Y sin pensarlo, mis pasos me llevaron por la misma calle. La juguetería seguía igual, oscura, silenciosa, esperando. Dudé en acercarme, pero el cansancio volvió a ganar. Esta vez, no cerré los ojos. Me senté observando directamente el interior. Los muñecos estaban alineados, inmóviles. Todo parecía normal. Hasta que pasó. Uno de ellos parpadeó. No fue algo evidente. Fue mínimo. Un cambio en el reflejo de sus ojos, como si hubiera ajustado la mirada. Sentí el corazón acelerarse de inmediato. Me levanté. El lugar seguía igual. Nada se movía. Todo en silencio. Intenté convencerme de que no había pasado nada. Pero entonces sentí algo más. No detrás, a los lados. Como si alguien estuviera de pie muy cerca, esperando. Miré a la derecha. Nada. A la izquierda. Nada. Pero la sensación no desapareció. Me fui de ahí sin detenerme. Esa noche no volví a parar en ningún lugar, pero ya era tarde. Algo había cambiado. Lo confirmé al día siguiente. Subí a un coche como de costumbre. Todo parecía normal, hasta que el hombre habló. ¿Todo bien contigo?, preguntó sin mirarme. Le dije que sí. Dudó unos segundos y luego dijo algo que me dejó helada. Es que no es la primera vez que te veo en esa calle, pero ayer fue distinto. Sentí un vacío en el pecho. ¿Distinto cómo?, pregunté. Él respiró hondo antes de responder. Ayer no estaba sola. El aire dentro del coche cambió. Claro que estaba sola, respondí. Siempre lo estoy. Negó con la cabeza lentamente. No, había 2 niños contigo. El mundo se me vino abajo en ese momento. ¿Qué niños?, pregunté. 2 pequeños, uno a cada lado tuyo. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí. Mis manos se enfriaron de golpe. No tengo hijos, dije. El hombre guardó silencio unos segundos. Eso fue lo raro. No parecían normales. Eran muy pálidos y no parpadeaban. En ese instante todo encajó. Los muñecos, la mirada, la sensación de compañía. No era imaginación, no era el cansancio. Algo había estado conmigo y alguien más lo había visto. El resto del trayecto fue en silencio. Yo apenas podía respirar. Cada palabra suya confirmaba lo que no quería aceptar. Cuando bajé del coche, no volví a la calle. Caminé sin rumbo, sintiendo que ya no estaba sola, aunque no hubiera nadie alrededor. Esa noche llegué a casa y encendí todas las luces. Cerré todo. Me senté en la cama tratando de entender qué había pasado. Pensé en la juguetería. En el momento en que decidí quedarme ahí, solo para no sentirme sola. Y entonces lo entendí. Tal vez no fueron ellos los que me eligieron. Tal vez fui yo la que les dio un lugar. Desde esa noche cambié todo. Rutas, horarios, lugares. Nunca volví a pasar por esa calle. Evito vitrinas, locales abandonados, lugares donde el silencio pesa demasiado. Pero hay algo que no se fue. A veces, cuando estoy sola en mi cuarto, con la luz apagada, siento esa misma presencia. No hace ruido, no se mueve, solo está. Y lo más inquietante no es pensar que sea algo peligroso,
es pensar que solo quería compañía, porque desde aquella noche, la soledad que antes me pesaba desapareció por completo. Y eso es lo que más miedo me da.